Hola gente de YouTube, antes que nada quiero mencionar que ya llegaron oficialmente las membresías al canal en la que tendrán diferentes beneficios. Acceso anticipado a los vídeos. 2. Saludos al final de los vídeos a los nuevos miembros. Acceso al Discord del canal en una sección especial, próximamente. Por solo la mitad de $1 americano. Antes de continuar les recomiendo ver la parte anterior de este fanfic para que puedan comprender la historia. En el vacío del caos absoluto que Selbuser había desatado, un tenue resplandor comenzó a brillar en las sombras más profundas. Era un brillo diferente, no agresivo, no amenazante, sino lleno de una calma solemne. Entre los restos de planetas y galaxias flotando como polvo estelar, una figura se materializó. Prince Lang, un ser celestial cuya presencia resonaba como una melodía sutil en los confines del universo. Con un destello suave, Prince Lang apareció frente a Selbuser. La monstruosa figura de la fusión, con su aura oscura y su energía destructiva, parecía infinita y opresiva. Sin embargo, Prince Lang no mostró miedo ni vacilación. Su rostro, que no era del todo físico, emanaba serenidad, y su voz, aunque tranquila, tenía una autoridad incuestionable. Por primera vez desde su creación, Selbuser experimentó algo que no era rabia, orgullo o superioridad: inseguridad. Frente a él, la figura de Prince Lang permanecía serena, inmutable, como si su inmenso poder no tuviera interés en confrontar al destructor. Y eso, más que cualquier ataque o resistencia previa, hirió profundamente el ego de Selbuser. Pues este ni siquiera lo vería como una verdadera amenaza. A pesar de sentir el poder de Prince Lang, se engañaría a sí mismo pensando que sería capaz de derrotarlo si usaba todo su poder. Selbuser le diría que quien se creía al punto de gritarle que era una basura con aires de grandeza que tenía miedo de enfrentarse a él. Pero Prince Lang simplemente ignoraría al iracundo Selbuser sin tomarle importancia a lo que decía. Selbuser se lanzaría a atacarlo con todo lo que tenía, pero Prince Lang simplemente esquivaba todo y cada uno de sus ataques sin siquiera pestañear, lo cual le diría a Selbuser si ya acabó. Selbuser, dándose cuenta que era inútil, se detendría totalmente humillado y con una furia en su interior por tal humillación. Prince Lang le diría: mi naturaleza no es intervenir directamente en los asuntos de los mortales. Pero tus actos han puesto en peligro el equilibrio de todo lo que existe. El colapso que estás creando no es solo el fin de galaxias o dimensiones, es una amenaza para las leyes mismas que sostienen la existencia. Selbuser con una sonrisa se empezaría a burlar de pues podría provocarlo de la manera que quisiera y no podría intervenir para detenerlo, o al menos no directamente. No es mi intención erradicarte, Selbuser. Eres un mortal, y como tal, tu destino no está completamente en mis manos. Pero puedo obligarte a detener esta masacre. Y lo haré. Su voz se endureció, y por primera vez, Selbuser sintió un escalofrío recorriendo su columna. Vendrás conmigo al Palacio Celestial, diría Prince Lang. Selbuser gruñó, su ira estallando en un rugido que sacudió los restos de la dimensión. Yo no sigo órdenes de nadie. No iré a ningún lado. Este universo será mío. Pero Prince Lang diría: el Palacio Celestial no es un lugar que puedas evitar. Allí, tus actos serán juzgados por Raikon, llevándose a Selbuser al reino celestial en un viaje que tardarían. Mientras Selbuser y Prince Lang atravesaban el portal hacia el Palacio Celestial, el ambiente estaba cargado con una tensión palpable. La figura celestial caminaba con calma, mientras Selbuser lanzaba miradas cargadas de furia y desconfianza, intentando mantener su orgullo intacto. Fue entonces cuando Prince Lang, con su tono sereno pero imponente, rompió el silencio. Selbuser, tus actos han generado un desbalance que no puede ser ignorado. Has destruido vidas, dimensiones, galaxias enteras, todo en nombre de tu insaciable orgullo. Y aunque mi deber no es erradicar a un mortal como tú, el universo exige un juicio. Selbuser bufó, su voz cargada de desprecio. ¿A qué te refieres con un juicio? No seré yo quien decida tu destino. Esa declaración captó la atención de Selbuser, aunque intentó no mostrarlo. Diría entonces: ¿quién? ¿Qué otro dios, otro cobarde que no es capaz de luchar? El juicio será llevado a cabo por el más antiguo de los guerreros. Su nombre es Raikon, también es conocido como Demiyari, el Saiyajin legendario original. ¿Un Saiyajin? ¿Eso es todo? ¿Esperas que tema a un Saiyajin más? Ya he enfrentado y destruido a guerreros de esa raza. Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, todos ellos cayeron. ¿Qué hace a Raikon, diferente? El rostro de Prince Lang mostró una leve pero significativa sonrisa, como si supiera algo que Selbuser no podía comprender. Raikon no es como los Saiyajins que has enfrentado. Él no es solo un guerrero.
Es el origen de su linaje, el primer portador del poder legendario que tú desprecias. Su fuerza no está limitada por transformaciones ni por la furia. Su poder es tan antiguo como el tiempo mismo. Y ahora, será él quien decida si mereces continuar existiendo o si serás eliminado de toda realidad. Selbuser apretó los puños, su aura oscura empezando a manifestarse de nuevo. No podía tolerar la idea de que alguien, mortal o no, decidiera sobre su destino. Pero algo en la manera en que Prince Lang hablaba le hizo dudar, aunque fuera por un breve instante. Este le diría que aún así ese Saiyajin poco podría hacer contra este, pues este conocía al Super Saiyajin legendario que habría sido Broly, que erradicó con facilidad. Prince Lang avanzó, el portal hacia el Palacio Celestial extendiéndose frente a ellos. A lo lejos, Selbuser pudo vislumbrar una figura que irradiaba una energía tan colosal que incluso él sintió un escalofrío. El ki de un guerrero con un porte majestuoso. Cuando Selbuser emergió completamente del portal, quedó momentáneamente aturdido por la magnificencia del entorno. A pesar de su arrogancia y orgullo, no pudo ignorar la majestuosidad del reino celestial dorado. Este lugar no era solo un espacio, era una creación viva, con estructuras hechas de pura luz, ríos de energía fluyendo como arterias, y un cielo que parecía ser un lienzo infinito lleno de constelaciones en constante movimiento. Cada detalle parecía diseñado por una fuerza divina, perfecta y eterna. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para admirar o despreciar el lugar, ya que fue inmediatamente llevado a un espacio diferente, el campo de batalla celestial. Era una vasta arena suspendida en el vacío, rodeada por asientos flotantes ocupados por figuras luminosas que parecían observarlo con atención. Estos eran los celestiales, seres que trascendían la comprensión mortal y que parecían medir cada fibra de su existencia con sus miradas penetrantes. Estos empezarían a mencionarle a Selbuser cada una de las acciones que hizo en toda su vida para que él supiera que estos lo conocían, mencionándole hasta el más mínimo detalle, desde el nacimiento de cada una de sus partes, sus vidas y su fusión hasta el punto donde llegó ahora. Esto impactaría de gran sorpresa a Selbuser, pero estos le dirían lo mismo que le dijo Prince Lang de Millari, juzgaría su destino en una batalla por su salvación. En el centro del campo se encontraba Prince Lang, quien permanecía tranquilo, irradiando una calma inquebrantable. A su alrededor, el terreno era sencillo pero imponente, un suelo cristalino que reflejaba el universo mismo bajo los pies de Selbuser. Había una sensación de expectación en el aire, como si todo el reino celestial estuviera conteniendo la respiración. Prince Lang dio un paso adelante y alzó su mano, haciendo un gesto para silenciar cualquier murmullo entre los celestiales. Su voz resonó por toda la arena, clara y poderosa. Selbuser, has sido traído aquí no solo para ser juzgado por tus crímenes contra la existencia, sino para enfrentar al único ser que puede decidir si mereces seguir existiendo o ser erradicado de toda realidad. Selbuser miró a su alrededor, mostrando una sonrisa burlona. ¿Esto es todo? ¿Un teatro celestial para intentar intimidarme? He enfrentado a las mayores fuerzas del universo y las he aplastado. ¿Creen que un simple espectáculo me hará temblar? Prince Lang no respondió directamente. En lugar de eso, bajó su brazo y con voz firme dijo: traigan a Demillari al campo de batalla. De repente, el aire en la arena se volvió denso, como si todo el peso del cosmos descendiera sobre ella. Incluso Selbuser, con todo su poder, sintió una presión abrumadora que le hizo apretar los dientes. La luz en el centro del campo comenzó a concentrarse, girando y retorciéndose como si el tejido mismo de la realidad estuviera siendo moldeado. El aire en el campo de batalla celestial se volvió tenso cuando Prince Lang dio la orden de traer a Demillari. Desde el horizonte del reino celestial dorado, una procesión de seres magníficos comenzó a emerger. Eran los serafines, guardianes de la pureza y la ley universal, figuras majestuosas que irradiaban un aura de poder y divinidad. En el centro de la procesión, una jaula gigantesca, hecha de una energía dorada tan intensa que parecía contener la misma esencia del cosmos, avanzaba lentamente hacia el campo. Dentro de la jaula, Demillari se encontraba sentado, con su imponente figura envuelta en cadenas de luz que parecían mantener su poder bajo control. Su mirada era fría y desafiante, y con cada paso de la procesión, su descontento se hacía más evidente. Cuando la jaula llegó al centro del campo, los serafines comenzaron un ritual. Levantaron sus manos al unísono, pronunciando palabras en un lenguaje celestial que resonaban como un canto cósmico. Las cadenas que contenían a Demillari se desintegraron lentamente, y la jaula se abrió con un destello de luz cegadora. Liberado, Demillari se incorporó lentamente, su figura irradiando una energía que hizo temblar el suelo cristalino del campo de batalla.
Sus ojos se clavaron inmediatamente en los serafines, y su voz, profunda y cargada de ira contenida, resonó por todo el campo. ¿Esto es lo que soy para ustedes? ¿Un mono de circo que sacan de su jaula para entretenerse? Demillari, tu poder es inigualable, y tu existencia misma está ligada al equilibrio del multiverso. No eres un juguete. Si derrotas al guerrero que ha traído el caos a la existencia, Selbuser, tu libertad será garantizada. Esa es nuestra promesa. Demillari los observó en silencio, su expresión aún cargada de desconfianza. En ese momento, Prince Lang avanzó hacia él, con su porte solemne e imponente. Con una voz que irradiaba sinceridad y autoridad, se dirigió al guerrero legendario. No tienes motivo para desconfiar, Demillari. Los celestiales no tenemos por qué engañarte, y yo personalmente te aseguro que no hay engaño en nuestras palabras. Tu libertad será absoluta si derrotas a Selbuser. Por unos segundos, Demillari permaneció inmóvil, como si estuviera evaluando las palabras de Prince Lang. Luego, sin decir nada, dirigió su mirada hacia Selbuser, quien había observado toda la escena con una sonrisa burlona en su rostro. Demillari miraría a Prince Lang con una sonrisa como si estos ya fueran viejos conocidos. Cuando Demillari fue liberado de la jaula celestial y dirigió su mirada hacia Prince Lang, algo cambió en su expresión. Una sonrisa torcida se formó en su rostro, llena de una mezcla de burla y reconocimiento. Sus ojos que brillaban con un destello que solo alguien como Demillari podría mostrar. Prince Lang, dijo Demillari, su tono era cálido, pero cargado de ironía. Hace eones que no veo esa cara. Supongo que incluso tú no puedes resistirte a jugar con los hilos del destino. Los celestiales observaban en silencio, sorprendidos por la actitud de Demillari. La tensión en el aire aumentó, pero Prince Lang permaneció tranquilo. Su mirada se encontró con la de Demillari, y aunque su rostro permanecía serio, había un atisbo de melancolía en sus ojos. Han pasado millones de milenios, Demillari, respondió Prince Lang con una voz firme pero serena. Los recuerdos de su pasado compartido comenzaron a surgir. Hace incontables eones, cuando Demillari fue creado por el flujo mismo del multiverso como el primer Saiyajin legendario, su poder era tan descomunal que los celestiales lo consideraron un error de la existencia. La magnitud de su energía amenazaba con desequilibrar la realidad misma. En ese tiempo, el Consejo Celestial había decidido erradicarlo para preservar la armonía del cosmos. Pero Prince Lang, en una decisión controvertida, se opuso. Él vio potencial en Demillari, creyendo que, con la guía adecuada, podría convertirse en un guerrero excepcional y una fuerza para el equilibrio. Tomando a Demillari bajo su protección, Prince Lang lo entrenó durante años, enseñándole a controlar y refinar su inmenso poder. Bajo su tutela, Demillari se convirtió en un guerrero que podía rivalizar incluso con los propios celestiales. Pero en el fondo, el corazón de Demillari albergaba resentimiento y ambición. En un acto de traición que marcó su separación, Demillari utilizó un momento de vulnerabilidad de Prince Lang para robar una parte de su energía celestial, aumentando aún más su ya colosal poder. Fue un acto rastrero, impulsado por su deseo de liberarse de cualquier control y trascender los límites impuestos por los celestiales. Alcanzando un poder increíble que ya podría luchar seriamente con Prince Lang. Demillari se adelantó lentamente hacia el centro del campo de batalla celestial, sus pasos resonando en el suelo cristalino como truenos lejanos. La luz dorada de su aura iluminaba todo a su alrededor, y su presencia imponente hacía temblar incluso a los más poderosos de los celestiales. Frente a él, Selbuser permanecía inmóvil, con una sonrisa torcida en su rostro, como si disfrutara del espectáculo. Pero incluso esa sonrisa comenzó a desvanecerse cuando comenzó a sentir el poder de Demillari. Sin apartar su mirada de Selbuser, Demillari habló, su voz profunda y resonante llenando el espacio como un trueno. No voy a alardear ni a jugar con palabras vacías, Selbuser. No es arrogancia lo que me lleva a decir esto, sino una verdad que tú mismo no tardarás en descubrir. No tienes ninguna oportunidad contra mí. La sonrisa de Selbuser regresó, pero esta vez era forzada. ¿Ah, sí? ¿Y qué te hace tan especial, Demillari? He derrotado a los Saiyajines más poderosos del universo. Demillari dejó escapar una risa breve y grave, como si encontrara divertida la ignorancia de Selbuser. Luego, levantó una mano, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar. El cielo en el reino celestial dorado se oscureció por breves instantes, como si todo el multiverso se inclinara ante su poder. No soy especial por lo que ves, Selbuser. Soy especial porque existo fuera de los límites que te definen a ti y a todos los demás mortales. Demillari permaneció inmóvil en el campo de batalla, su mirada fija en Selbuser, quien ya estaba cargando con toda su ira su puño.
La tensión en el aire era palpable, y las estrellas parecían desaparecer por un momento, incapaces de soportar el peso de la energía que se desbordaba entre los dos guerreros. Finalmente, Demillari habló con calma, una serenidad que contrastaba con la furia a su alrededor. Te otorgaré el primer golpe, Selbuser. Muéstrame lo que eres capaz de hacer. La sonrisa de Selbuser se amplió de inmediato, una mueca de arrogancia y confianza. Demillari parecía subestimarlo, y eso lo impulsaba aún más. Con un rugido de furia, Selbuser se lanzó hacia él, su puño cargado con una energía brutal que retumbaba en el aire. Era un golpe que podría destrozar una dimensión entera. Cuando Selbuser lo lanzó, el aire a su alrededor parecía fracturarse, pero este notó que el reino celestial se regeneraba por sí solo. Ignorando esto, este siguió con su ataque. Y su puño voló hacia Demillari con una velocidad vertiginosa. En su mente, el golpe sería tan devastador que incluso los más poderosos guerreros del universo caerían ante él. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue un shock para ambos. Con una calma inquietante, Demillari levantó su brazo de manera casi indiferente y bloqueó el golpe de Selbuser con una facilidad aterradora. El impacto fue tan brutal que el suelo bajo sus pies se agrietó, pero este empezó a reconstruirse automáticamente como si de magia se tratase. Toda la batalla continuaría con una onda expansiva de energía devastadora que envolvió la arena, pero Demillari permaneció en pie, sin moverse, como si el golpe no hubiese sido más que una leve ráfaga de viento. Selbuser se quedó paralizado por un instante, observando su propia mano, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. El golpe que había cargado con tanta furia, que podría haber destruido a cualquier guerrero, simplemente fue detenido sin esfuerzo. En su rostro, una expresión de desconcierto y frustración comenzó a emerger. ¿Qué? Murmuró, incrédulo. ¿Cómo es esto posible? Esto debería haberte destruido. Pero la sorpresa no fue solo para Selbuser. Demillari también había quedado impresionado. Aunque su cuerpo había bloqueado el golpe sin esfuerzo consciente, sentía la inmensa potencia que había contenido el puño de Selbuser. Para el golpe de Selbuser fue irrelevante, es más, la tela oscura de su vestimenta no se rasgó ni un poco. Pero lo que sorprendió a fue que su cuerpo actuara por un instinto de autodefensa como si de peligro se tratase. Selbuser retrocedió, sorprendido. Su golpe había sido tan fuerte que hubiera destruido a cualquier otro oponente, incluso a los guerreros más poderosos como Vegeta en su Super Saiyan 9 completo. Sin embargo, Demillari permaneció en pie, como si nada hubiera sucedido. Selbuser gruñó, su ira aumentando al ver que no había logrado su objetivo de inmediato. Pero la imagen de Demillari, envuelto en su vestimenta negra e inexpresiva, lo inquietaba. Había algo en él que desafiaba todo lo que Selbuser conocía sobre la lucha y el poder. El enfrentamiento comenzó con una velocidad vertiginosa. Selbuser desató una serie de ataques devastadores, su furia desbordándose en cada golpe. Sus puños y patadas parecían romper la misma realidad mientras se estrellaban contra Demillari, quien simplemente permanecía allí, sin moverse. Mientras Selbuser lanzaba sus ataques imponentes, un fenómeno comenzó a ocurrir. Cada vez que sus golpes impactaban el suelo, las estructuras y el paisaje del reino celestial, estos inmediatamente se regeneraban. El terreno se reparaba con una rapidez asombrosa, como si el mismo reino tuviera una vida propia. Las grietas se cerraban, las rocas se reconfiguraban, y el aire se renovaba en un ciclo constante. Cosa que llamaría la atención de Selbuser. El poder de Selbuser chocaba contra la resistencia de Demillari de una manera casi absurda, pero, más allá de eso, la sensación era que el luchador ni siquiera se tomaba en serio el enfrentamiento. Selbuser arremetió con un ataque feroz, lanzando una serie de puñetazos que deberían haber devastado a cualquier oponente, sin embargo Demillari ni se inmutaba ante los golpes de este. La batalla, sin embargo, no parecía ser tan unidireccional como Selbuser pensaba. Demillari se mantenía quieto, casi como si estuviera observando el esfuerzo de Selbuser desde una distancia cómoda, permitiendo que el guerrero descargara toda su furia sobre él. A medida que los golpes continuaban sin cesar, algo se volvió evidente. Cada ataque de Selbuser solo lograba reforzar la noción de que Demillari estaba controlando el ritmo del combate. Aunque no se movía, parecía estar a la espera, como si estuviera jugando con su oponente, dejándolo desbordar toda su energía sin concederle el menor resquicio de vulnerabilidad. La frustración comenzó a tomar forma en el rostro de Selbuser. ¡Maldito!, gritó Selbuser con furia, descargando un ataque más fuerte, esta vez un golpe cargado de energía pura. Pero, una vez más, Demillari lo bloqueó sin moverse, recibiendo el impacto sin siquiera alterar su postura.
No te equivoques, Selbuser, dijo Demillari, su voz calmada, como si estuviera explicando algo obvio. No es que no esté luchando. Es que tus ataques no significan nada para mí, considera esto como tu último deseo. Selbuser apretó los dientes, sin poder comprender lo que sucedía. ¿Por qué no podía herir a Demillari? ¿Por qué no se movía para defenderse? Cada ataque que lanzaba parecía inútil. Pero algo dentro de él crecía, la ira. Maldito. ¿Cómo te atreves a tratarme como si fuera un insecto? Rugió Selbuser, su poder aumentando al límite mientras sus ataques se volvían más rápidos y devastadores. A cada golpe que lanzaba, la arena celestial se veía alterada, pero se regeneraba en un instante. Era como si la misma naturaleza del reino celestial estuviera garantizando que el combate no tuviera fin, que el daño nunca perdurara. Selbuser lo insultaría por la frustración que éste sentía, maldiciéndolo, concentrando toda su energía en un solo ataque, lanzando un golpe. La explosión de energía iluminó la arena, haciendo temblar la tierra celestial. Pero Demillari no se movió. Y por primera vez, su expresión cambió. Una ligera sombra de molestia cruzó su rostro oculto. Sin previo aviso, su brazo se levantó de manera elegante, y con una rapidez increíble, golpeó a Selbuser con una fuerza tan brutal que el sonido del impacto resonó por todo el reino celestial. El golpe fue directo al torso de Selbuser, y la fuerza fue tal que desintegró la parte superior de su torso en un instante. La energía del golpe rompió no solo su cuerpo físico, sino también su orgullo y su confianza. La capa de energía de Selbuser se disipó de inmediato, y la carne de su torso fue destrozada por el impacto, dejando una herida mortal. Selbuser cayó al suelo, su torso destrozado y su energía fluyendo de manera errática mientras intentaba recuperarse. Su respiración se hacía agitada, pero la rabia seguía palpitando en sus venas. Los celestiales, incluso sabiendo la inmensidad del poder de Demillari, se quedaron impresionados, pero lo que pasaría a continuación los sorprendería aún más. Selbuser permaneció en el suelo, la parte superior de su torso destrozada. Sin embargo, algo en él no se rompía: su ira. El odio, la frustración y el deseo de venganza lo mantenían de pie, y su cuerpo comenzó a brillar con una intensidad aterradora. Con una explosión de energía, su regeneración comenzó a activarse a una velocidad absurda, su torso se reconstruía, los huesos rotos se fusionaban de nuevo, y la carne destrozada se regeneraba como si nunca hubiera existido. Un rugido de furia llenó la arena mientras Selbuser se levantaba, completamente renovado, como si la herida nunca hubiera existido. Sus ojos brillaban con un odio desmesurado. «Esto no va a acabar así, maldito mono». Selbuser gritó, ahora completamente regenerado, su poder disparándose en todas direcciones mientras sus puños se apretaban con una energía imparable. En un parpadeo, Selbuser se lanzó al ataque con una velocidad aún mayor que antes, su puño cargado de una energía destructiva capaz de destrozar mundos. El impacto fue tan feroz que el aire mismo parecía comprimirse a su alrededor, y el suelo bajo sus pies temblaba como si fuera a quebrarse. Pero Demillari, con una calma absoluta, levantó la mano y la colocó frente al puño de Selbuser. Con un movimiento tan rápido como letal, agarró el puño de Selbuser en el aire antes de que éste pudiera alcanzarlo, como si el golpe de Selbuser fuera simplemente una molestia más. «Es inútil», dijo Demillari en voz baja, casi burlándose de la desmesurada ira de su oponente. Con un giro preciso, rompió el puño de Selbuser sin esfuerzo, provocando una explosión de energía a su alrededor. Selbuser gritó de dolor cuando su mano fue quebrada, la energía que estaba contenida en el puño se liberó de forma caótica, pero Demillari ni siquiera se inmutó ante la explosión. Selbuser retrocedió, su brazo destrozado y la sangre fluyendo a través de su cuerpo regenerado, pero no había indicios de rendición en su rostro. Sin embargo, la diferencia de poder ya no podía ser ignorada. El golpe había sido tan preciso y devastador que Selbuser ya no era un rival digno de Demillari en ese momento. La lucha había alcanzado un punto crítico. Cada vez que Selbuser se regeneraba, su poder aumentaba exponencialmente, como si cada nueva curación lo convirtiera en un ser aún más formidable. La arena celestial, aunque destruida una y otra vez, se reconstruía constantemente, pero Demillari permanecía impasible, como si la batalla fuera solo una pequeña molestia. Con cada regeneración, Selbuser se volvía más fuerte, pero Demillari sentía que algo comenzaba a molestarle. La persistente regeneración de Selbuser no solo era irritante, sino que también estaba alimentando la arrogancia de su enemigo. Selbuser no solo luchaba por su vida, sino por su odio profundo hacia los Saiyajin, y esto se hacía cada vez más evidente.
Demiyari con una sonrisa burlona, parece que no solo odias a los Saiyajin, pareces tener una fijación enfermiza por nosotros. La provocación era clara, y su tono helado hacía que la atmósfera se cargara aún más de tensión. Selbuser apretó los dientes, su odio hacia los Saiyajin aún más profundo al escuchar esas palabras. La furia en su interior alcanzó nuevos niveles, mientras sus ojos brillaban con un resplandor asesino. No podía soportar esa provocación, pero sabía que cada vez que se regeneraba, su poder aumentaba aún más. Este no era el final. Con un rugido de rabia, Selbuser concentró toda su energía y lanzó un ataque colosal, creando una masa de energía maligna que impresionaría a los celestiales por cómo un mortal manipulaba esa energía. Una explosión que había superado cualquier cosa que hubiera lanzado antes. Demiyari observó mientras el ataque de Selbuser atravesaba la arena celestial, creando una explosión tan grande que destruyó por completo el terreno donde se encontraba la batalla. La energía lo arrasó todo, destruyendo montañas y rasgando el espacio mismo. Incluso la arena de combate tuvo problemas para regenerarse. Demiyari, sin inmutarse, simplemente observó el caos con una leve sonrisa de desdén. ¿Crees que eso es suficiente? ¿Acaso no te das cuenta de lo insignificante que eres? La frustración de Selbuser alcanzó su punto de ebullición. Sintió que cada ataque, cada esfuerzo, era inútil. No podía ganar. No podía alcanzar a Demiyari. Maldito, rugió Selbuser, su ira al límite. Y en ese momento, su cuerpo comenzó a transformarse. Un poder incontrolable surgió de su interior. Cada célula en su cuerpo se retorcía generando un dolor increíble a Selbuser por el cambio de su cuerpo, llevando su fusión a un nivel completamente nuevo. Su energía explotó de manera descomunal, creando ondas de choque que destrozaron la arena a su alrededor. Las vibraciones sacudieron el espacio mismo, mientras Selbuser alcanzaba una nueva transformación. La fusión que había alcanzado hasta ese momento parecía ser solo un anticipo del verdadero poder que estaba por venir. Selbuser ahora no solo era más grande y más fuerte, su poder alcanzaba proporciones abismales, y su forma se volvía aún más monstruosa. Su apariencia se alteró, con la energía fluyendo a través de su cuerpo de manera salvaje, y una aura de pura maldad lo rodeaba. Demiyari observó a Selbuser con seriedad. A pesar de su actitud anterior de indiferencia, el poder de Selbuser ahora era algo que no podía ser ignorado. En el momento en que Selbuser se puso serio, Demiyari comprendió que este ya no era el mismo oponente que antes. El poder de Selbuser era ahora tan abrumador, que incluso Demiyari, con todo su entrenamiento y fuerza, sabía que debía estar a la altura del desafío, tornándose el escenario para la pelea más legendaria entre los mortales más fuertes de la historia hasta el momento. Espero les haya gustado el video. Público agradecería que comentaran qué creen que pasara o ganara el combate. Quiero dar las saludos a este nuevo miembro, gracias por el apoyo.